Bueno, buenos días a todos. Lo que me motivó de este paper que quiero presentar, que como ustedes tal vez van a darse cuenta luego, tiene altos problemas metodológicos, es el tema, porque me parece que el tema es muy relevante en el área pediátrica y en el área nuestra como anestesiólogo, y que son los que está reportado, que se llama así, cambio en la práctica de transfusión y terapia de fluido en niños politraumatizados graves, un análisis de 5.118 niños en el Trauma Register DGU o algo así. El- la, lo que me pareció aquí también interesante, ¿cómo pasó? Uy, reanudar. Lo que me pareció interesante, aquí, ya, perdón. Eh, espérate. Lo que me pareció interesante de este caso, de este paper, es el alto número de casos que se reportan. Es un periodo entre el 2013 y el 2022. En este registro hay 317.000. Espérate, no estoy acostumbrada con el. A ver, está haciendo cositas. Vamos de una en una, perdón, no sé qué se puede hacer. ¿Qué pasa aquí? Haciendo cositas. Está pasando cositas, a ver si Perfecto. a partir de nuevo, disculpen. Es que yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Voy a usar estas teclas. Esta, Esas para ya. adelante y para atrás. Bueno. Están dando instrucciones aquí para que no le. Avísenme si la embarro. Ya, para adelante y para atrás. Ya, para adelante, para Sin atrás. tocar nada. Sin tocar nada, ya, bien. Bueno, lo que me pareció relevante de este trabajo en particular es que uno de los autores, Thomas Ehlert, lo que somos anestesistas pediátricos, sabemos que Thomas es un anestesiólogo muy relevante en el ámbito de la anestesia pediátrica actualmente, así como lo fue Charles Coté en su momento, y él actualmente es el jefe del programa pediátrico de Montreal, donde hay algunos de anestesistas chilenos trabajando. El propósito de este artículo es examinar las tendencias y las prácticas de transfusión sanguínea y reanimación en líquidos con niños con lesiones graves en Alemania durante 16 años. La hipótesis es que los niños, igual que los adultos, presentan una tendencia a menor uso de transfusión y menor uso de fluido en resucitación por trauma. Yo no sé si estamos todos familiarizados con ese concepto, pero eso es una cosa, los que somos más antiguos, nacimos con la TLS hace 30, 40 años. Nuestra premisa era reanimar con cristaloides, coloides, y la discusión era esa. Actualmente eso ha cambiado y en los adultos por lo menos está demostrado ya que esa resucitación de ese tipo producía peores resultados. Y la hipótesis de este trabajo es que en los niños había ido pasando lo mismo. Y el estudio utiliza los datos de este registro de trauma, que es una extensa base de datos multicéntrica europea, que se inició en forma prospectiva en el año 93, o sea, a esta altura hace 30 y tantos años. Es el registro de donde sacaron los datos, este registro de la Sociedad Alemana de Trauma, que se inició como una documentación anónima y estandarizada de pacientes con lesiones graves. Es multicéntrica, como comentaba, y son 600 hospitales que reportan, que contribuyen con datos a esta base. La mayoría son alemanes, y al principio partió solo en Alemania, pero se han ido agregando países como Suiza, Bélgica, Eslovenia, incluso la mayor parte de los países de Europa, excepto los romance parlantes, están aportando estos datos. Netherlands, en fin. Y esto es lo que me pareció relevante, que esta base de datos está estructurada de una manera organizada. Primero, la fase prehospitalaria, después el ingreso de emergencia, después la UCI y después el alta. Son 4 fases que se reportan. Y eso lo he estado pensando en el sentido de que nosotros vamos a ingresar a una base de datos que es Track Care, y yo no sé exactamente cómo estará organizado el cuidado del paciente, que es una cosa que podríamos discutir. Bueno, el periodo es 2013 a 2022 y se documentaron 317.000 casos, solo con 30.000 casos nuevos en el 2022. Ahora, este trauma registro que estoy mostrando acá es, por supuesto que no es solo niños, sino que es adulto, y lo que encuentro interesante es que de esta base de datos, en general, salen muchos artículos científicos. Ustedes ven ahí 90 artículos entre el 2020 y el 2023.
alrededor de 20, 30 estudios por año en base a esta base de datos. También es cierto que han ido disminuyendo un poco, probablemente porque las conclusiones ya se sacaron. ¿Cuáles son los temas principales de estas publicaciones? Evaluación de la calidad en trauma, estrategias de transfusión, coagulopatía postraumática, manejo de fluidos, y los diseños que tienen a partir de esta base de datos, que es el mismo diseño que tenemos en este trabajo que les voy a presentar, son estudios observacionales retrospectivos con el 85% de las publicaciones. Pero también hacen análisis de subgrupo, por ejemplo, a niños, adultos mayores, politraumas graves. Y las revistas donde publican son el Critical Care, el Injury, el Journal of Trauma, y que es lo que, por lo menos lo que revisamos más temas de trauma, el Journal of Trauma, como la revista de trauma que se revisa aquí en este país, por lo menos. Entonces, esta misma base, sigo hablando de la misma, ha generado más de 160 artículos científicos desde su creación en 1993, consolidándose como una herramienta clave para mejorar la calidad en el manejo del trauma grave. Y en esto quiero hacer de nuevo hincapié en la relevancia que tendría para todos nosotros tener bases de datos, una cosa que yo sé que ustedes han conversado mucho. Bueno, este artículo está publicado en esta European Journal of Trauma and Emergency Surgery. No tiene tanto factor de impacto, 2,2 los últimos 5 años, se toman un tiempo medio para la decisión de si aprobarlo o no, 9 días, y tiene casi 1 millón de bajadas en el 2024. Con respecto a este tipo de estudios, es, como es casi obvio, estudio observacional retrospectivo. Yo sé que en este elevado journal se trata de que no sea, o de que sean estudios prospectivos randomizados RCT, pero a mí me pareció que el tema de este paper era tan relevante que, claro, valía la pena revisarlo, aun cuando tenga muchos defectos metodológicos. Entonces, la fuente de datos es la base de datos del Trauma Register. El periodo va entre 2002 y 2017. Fue aprobado por el Comité de Ética y enrolado en estas cosas donde se tienen que anotar los estudios, y está de acuerdo con la Declaración de Helsinki. La población estudiada fueron niños de 1 a 15 años con lesiones graves, con un trauma score de mayor de 3. Después les voy a mostrar lo que es, que fueron admitidos en centros de trauma certificados en Alemania, es decir, no en un hospital general, no en un hospital pequeño, sino en los centros de trauma certificados. Hubo criterios de exclusión, los niños que llegaron al hospital y se fueron antes de 48 horas por distinta razón, es decir, que no alcanzaron a estar mucho tiempo en la UTI, y los lactantes menor de 1 año porque, felizmente, la muestra es insuficiente. La muestra total, y esto es lo que encuentro más relevante yo del estudio, son 5.000 niños, 5.000, casi 5.100 niños, que estudiaron básicamente estas variables, las transfusiones, las tasas y volumen de transfusión hasta el ingreso a la UCI, no toda la transfusión de toda la hospitalización, la fluidoterapia, que fue el volumen prehospitalario y en urgencias, la coagulación, el INR, el exceso de base y la hemoglobina, y la mortalidad, pero lo único que estudiaron con la mortalidad es la relación con la transfusión y la gravedad del trauma. Eso fue lo que estudiaron de mortalidad, no si la mortalidad era trauma craneano, trauma torácico, no, sino que en relación con la transfusión y con la gravedad del trauma. El análisis estadístico usaron esta herramienta de IBM SPSS, versión 24, el método análisis univariable, con medias y porcentajes, regresión logística multivariable ajustado por el índice de riesgo, el score de riesgo, comparación del otro score de riesgo que la presión arterial y los parámetros de laboratorio. Se realizó un análisis de mortalidad entre los que recibieron transfusión y los que no la recibieron, y una P menor de 0,05 se consideró significativa. Ahora, ¿qué es lo que es el RISC-2? Es un modelo estadístico de regresión logística para calcular la probabilidad de supervivencia basado en el mecanismo lesional, que puede ser contuso penetrante, que es como generalmente se dividen los mecanismos en el trauma, la anatomía de la lesión, que tiene que ver con el ISS, si hay más de una lesión y la lesión más grave, el ISS es más alto, los parámetros fisiológicos y la edad del paciente como variable dicotómica. Esos son los índices que usaron, que no voy a entrar en eso, pero bien, veamos los resultados. Y aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver bien, pero eran algo así como, finalmente llegaron a
5.116 pacientes que los compararon con la rama del lado, el grupo de referencia, eran pacientes de trauma entre 16 y 25, que eran 22.000 pacientes, o sea, 5.000 más o menos. Ahora, ¿por qué los compararon? ¿Por qué lo usaron como referencia? Bueno, porque básicamente van a verlo después, pero los niños que ingresaron lo dividieron en 4 grupos, ahí me aparecen 3, pero son 4 grupos. Aquí están las características de los pacientes. Hay una cosa que no es menor, es que, y esto se repite en general en todos los registros de trauma, que las mujeres, las niñitas mujeres, como diríamos, tienen menos trauma que los hombres. Y hay una diferencia que no es menor, en el sentido de que los hombres se exponen a más conductas de riesgo. Y una cosa en la que nosotros las mujeres por lo menos vamos ganando, algo es algo. Aquí está la tasa de mortalidad. No sé si donde usted se fija que en el número de pacientes va aumentando año por año o periodo por periodo, y va aumentando porque se fueron agregando más hospitales. Donde dice mortalidad si no fueron transfundidos, ustedes ven que la mortalidad va disminuyendo. O sea, los niños no transfundidos, igual que se fueron transfundiendo menos, igual fueron muriendo menos. Y la mortalidad, si fueron transfundidos, y esto es una cosa a la que hay que ponerle atención, la mortalidad, si los niños fueron transfundidos, fue aumentando. Uno podría decir entonces, espérate, aquí, que los niños, que la transfusión los hacía morir más. Esa podría ser la conclusión rápida, ¿cierto? Ahora bien, si ustedes ven en la columna siguiente, el índice de gravedad, si no fueran transfundidos, se mantuvo más o menos igual, el índice de gravedad, pero morían menos. En cambio, si fueron transfundidos, ustedes ven que el índice de gravedad aumentó bastante. Y el índice de gravedad, si eran transfundidos, iba aumentando. Es decir, aquí brevemente uno podría concluir que los niños, podría deducir más que concluir, que los niños que se transfundían más eran los más graves y se morían más. Que es la conclusión un poco de esto. Ahora, si uno mira este índice por periodo y por edad, uno se da cuenta que en general en toda la población de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 25, que era el grupo de referencia, los índices más o menos se mantenían. Es decir, no es que los índices de gravedad de toda la población fueran aumentando por los años, se mantenía, o sea, eran traumas relativamente similares. Bueno, ¿qué encontraron con respecto a lo que les interesaba saber, que era el tema de las transfusiones? Lo que encontraron fue que había una reducción en todos los grupos, particularmente más en algunos, del 17% al 7% en los 2 periodos estudiados. El primer periodo, el periodo base, por así decirlo, fue entre el 2002 y el 2005, y el último periodo, que era 2014-2017, y fue disminuyendo progresivamente a través de los otros 2 periodos. Buenos días. Bien, ¿y usted? La disminución del aporte de fluido prehospitalario también fue relevante. Entendemos por esto que el paciente, cuando se reanimaba, cuando se recogía en el sitio del trauma, se empezaba a aportar volumen y llegaban al hospital de trauma ya con volumen pasando. Pero ese volumen disminuyó más o menos a la mitad, y esto lo pongo porque así lo dicen las tablas, sin afectar la estabilidad hemodinámica. Uno podría decir entonces que había algún cambio de conducta que hizo que los reanimadores, en lugar de transfundir el doble, digamos por decir, transfundieran la mitad. Y hay un aumento de la gravedad y la mortalidad de los pacientes transfundidos. Entonces, este índice de riesgo subió de 27 a 34 en el periodo 2002 a 2017. Y aquí está la tasa de transfusiones, que la verdad es que se ve bien espectacular. Pensemos que son los mismos niños, el mismo índice de riesgo de gravedad de la población general. Y la tasa de transfusiones disminuyó en todos los grupos de edad, de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15 y de 16 a 25. Al principio de los tiempos, por así decirlo, alrededor de un 20-25% de los pacientes se transfundía, y al final
se transfundía menos del 10% de los pacientes. Y ahí están los números, porque aquí dentro de los defectos que tiene este trabajo es que los gráficos no son tan explicativos, pero los niños que tienen en los negritos, que son entre 16 a 25, porque son el grupo de referencia, perdón, es la mayor cantidad de niños, por eso son los 22.000. Las columnitas que siguen abajo, 1120, 2500, son el grupo de estudio, pero en todos ellos también disminuyó la tasa de transfusión. Creo que se aprecia bien, y acá está el aporte de fluidos preoperatorios. El grupo de referencia, de nuevo, el negrito de arriba, que son la mayor parte de los pacientes, pero ahí yo les puse abajo los números por periodo de tiempo. En el primer periodo son solo 390 pacientes. Claro, uno debería sacar las conclusiones, si bien, bueno, eso lo podemos discutir después, no me voy a adelantar. El número de pacientes va aumentando, y va aumentando porque la base de datos incorporó más hospitales. Por lo tanto, al final, en el último periodo, hay 2.000 pacientes versus casi 400 solamente en el primer periodo. Entonces, el número de pacientes va aumentando. Y acá, en esta tabla, es para mostrar solamente que las presiones arteriales y, del ingreso eran más o menos las mismas, independientes del volumen aportado, que lo ven en la penúltima columna, que se ve claramente que el volumen va disminuyendo con los años, pese a lo cual las presiones de ingreso de los pacientes, recordemos que en Globo tenían más o menos la misma gravedad, disminuyó. Ahora, con respecto al análisis multivariable de riesgo de muerte, que son estos índices que les mostré, más la transfusión, lo que se encontró es que hay un aumento en la mortalidad intrahospitalaria en los niños transfundidos versus los no transfundidos. Y esto es claro, el intervalo de confianza es de 1.1 a 2.35, es decir, este que es como que el único hallazgo que tiene relevancia estadística, no es banal, pero uno podría preguntarse aquí, y es la pregunta que se hace: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Se transfunden más porque están más graves o se mueren más porque se transfunden? Bueno, en términos de relevancia clínica de este estudio, porque estos son todos los resultados, no hay más. En términos de relevancia clínica, el estudio muestra una tendencia hacia la transfusión restrictiva, lo mismo para el manejo de fluidos en trauma pediátrico, en consonancia con las prácticas en adultos. Los que hacen trauma adulto, los que están más habituados al trauma adulto, tienen más claro que esto ha pasado así desde los últimos 10, 15 a 20 años. Esto es significativo, ya que sugiere que estas estrategias pueden aplicarse de forma segura en niños, lo que podría reducir las complicaciones asociadas con la sobretransfusión y la sobrecarga de fluido. En general, los últimos años también, ustedes saben, ha habido toda una tendencia a hablar del Patient Blood Management, que en el fondo son los programas de gestión de sangre, en el sentido que, bueno, tiene varias etapas, pero básicamente se trata de disminuir la sobretransfusión para disminuir las complicaciones, ya sea infecciosa, las complicaciones de sobretransfusión, los problemas de sobrecarga de fluido, y también los temas inmunológicos con la transfusión de sangre, particularmente considerando que los niños en Globo, comparado con los adultos, tienen entre 2 y 3 veces más complicaciones de las transfusiones sanguíneas. Los niveles más altos de hemoglobina observados con el uso restrictivo de fluidos podrían reducir la necesidad de transfusiones, lo cual es importante. Es que esa parece que no se la mostré, pero efectivamente había una tendencia a que los niveles de hemoglobina fueran más altos en los niños de los últimos periodos de tiempo. Sin embargo, no alcanzaba relevancia significativa, lo cual es importante dado los riesgos adversos relacionados con las transfusiones, como les mencioné. Bien, yendo al trabajo mismo, la fortaleza metodológica de este trabajo es que provienen los datos de una base de datos robusta, que es este registro alemán multicéntrico, que incluye más de 650 hospitales y que documenta estas variables, como les decía, de forma sistemática, y viene especificado. O sea, son 4 periodos: el prehospitalario, el ingreso a urgencia, el ingreso a UCI y el alta. O sea, es fácil aquí, como por así decirlo, ubicarse dentro de la base de datos, depende de lo que uno esté buscando. Otra fortaleza que tiene, que a mí me pareció súper relevante, es esto de que sean 5.000 y tantos niños. Yo creo que
difícilmente nosotros, no sé, no creo que nuestra estadística anual de trauma en niños va en Chile entre los 100, 120 niños. Creo que no es más que eso lo que hay en los registros del Ministerio de Salud de trauma pediátrico. Por lo tanto, es mucho más difícil para nosotros tener una información y dos conductas. Y eso significa que tenemos que basarnos en la información y las conductas de otros centros más grandes. Y la otra fortaleza que también, no sé si es una fortaleza, pero es una característica de este estudio, que al dividirlo por periodos de tiempo nos permite analizar las conductas, las diferentes conductas que se han producido en los distintos tiempos, probablemente debido a los avances que ha habido también en distintos ámbitos de la reanimación prehospitalaria. Entonces, los pros son un tamaño muestral importante, un periodo de observación largo, y este uso de análisis multivariable para eliminar confundentes como la severidad del trauma, que aquí a mí no me queda tan claro, y si está Pede ahí me puede ayudar con esto, que no lo supe interpretar también, porque bueno, los contras, y tiene que ver, y de nuevo, ¿por qué elegir un estudio retrospectivo? Bueno, porque de nuevo es porque es difícil encontrar en este ámbito, en niños, no existe ningún estudio prospectivo respecto a esto, ninguno. Bueno, el bias de selección, al excluir los pacientes que se trasladaron antes de 48 horas, no sabemos si se trasladaron porque estaban más graves, o qué sé yo, y los menores de un año, que eso yo no lo encuentro tan bias, porque resulta que los menores de un año tienen mucho menos accidentes. El sesgo de selección, bueno, el 90% de los datos proviene de Alemania, de Alemania, de los alemanes. Eso quiere decir que generalizar los datos a otros sistemas no es tan evidente, particularmente no podríamos generalizarlo a lo que ocurre en otros sistemas latinoamericanos. Y solo se especula sobre por qué hay una disminución de las transfusiones. Y la especulación es la siguiente: dícese que los niños se transfunden menos porque hay más conocimiento sobre lo que pasa cuando hay este conocimiento derivado de los adultos, de que es más nocivo sobre transfundir con líquidos claros, por así decirlo, en el prehospitalario. También porque hay un mejor manejo de la reanimación, en el sentido que actualmente, por ejemplo, es mucho más fácil usar drogas vasoactivas para mantener la presión arterial, en lugar de basarse solamente en el aporte de volumen. También porque los sistemas de rescate son mucho mejores. Por ejemplo, ahora un niño politraumatizado o un adulto que tenga fractura de pelvis, inmediatamente en el sitio del suceso se le va a poner un sling de pelvis, y con ello se va a modular o a moderar el sangrado activo. En fin, hay una serie de elementos que podrían explicar por qué las transfusiones disminuyeron, pero básicamente son especulaciones, y el estudio prospectivo en esto no está hecho. Hay contras relevantes también, es que esta falta de aleatorización, bueno, ¿cómo sabemos que había médicos que les gustaba, por ejemplo, que la mitad de los médicos, y que por eso es el resultado, la mitad de los médicos no transfundían o no ponían fluido, y la otra mitad sí ponía mucho fluido? Eso no lo sabemos, porque aquí hay una variable que no está para nada controlada. No podríamos asumir que todos los médicos que fueron a rescatar, o todos los equipos de rescate, usaron las mismas conductas. Tal vez una mitad usó una conducta y una mitad usó otra, y en el promedio dio lo que dio. Y hay variables que no están consideradas, que no se sabe si usaron o no. Por ejemplo, ¿qué umbrales de hemoglobina usaron para transfundir? Si usaron o no usaron drogas vasoactivas. Si el Rotem, que ha empezado a entrar en los últimos años, se empezó a usar en los últimos pacientes, en los pacientes de los últimos periodos, y por lo tanto ahí podrían ver si había, por ejemplo, no había coagulopatía, y de eso dependía la transfusión. Y por último, y para terminar ya, el tema de la validez externa. Muchos de estos transportes, estos rescates, creo que un tercio de estos rescates se hizo en helicóptero. Y además, está todo este sistema de rescate mucho más avanzado que el nuestro. Por lo tanto, si bien los resultados son súper interesantes, desde mi punto de vista, la validez externa en el caso a caso nuestro, que además tenemos tan pocos casos, bueno, cada vez más, porque cada vez hay más heridas penetrantes por bala en nuestra población, pero así todo no alcanza el número que tiene, no vamos a alcanzar nunca este número.
Eso sería, era un trabajo cortito y le había pedido especialmente al doctor Pedemonte, en cuya opinión confío de manera casi fatídica, en que pudiera ilustrarnos un poco más, discutir sobre cuánto debemos pedirle a un trabajo observacional. Está por ahí Pedemonte, ¿no? Se nos fue ya. Sí, hasta la mano. Sí, Ah. no, estoy. Ya. Súper interesante el trabajo, doctora, gracias. No confíe tanto en mí. Yo creo que, o sea, tiene cosas súper interesantes el trabajo. Efectivamente, en cuanto a estadística, el tamaño sí importa. Entonces, la verdad es que tener 5.000, 20.000 pacientes es una cuestión brutal, que nosotros sería muy raro, sobre todo en nuestro setting de trauma, que es casi nulo en este hospital, esto no es un hospital de trauma. Tener estos números es invidiable. Nosotros no nos vamos a tener, le aseguro que los próximos 10 años. No, claro, claro. Ahora, igual es un poco injusto pedirle cosas a una base de datos que uno esperaría pedirle a un estudio prospectivo randomizado. Entonces, las cosas que uno puede ir a pedir efectivamente son distintas. Generalmente, como usted bien mencionó, un poco lo que hemos discutido ya en otras sesiones, cuando uno va a ver datos observacionales, habitualmente no puede hacer más que estudiar asociaciones, que fue un poco lo que encontraron acá, ¿no? Esta asociación que entre más transfundida, más mortalidad. Y lo que uno interpreta cuando no sabe es básicamente, entonces no hay que transfundir porque las transfusiones causan mayor mortalidad. Pero eso que nosotros que somos clínicos, es un medio perogrullo decir que es falso, pues al final nosotros transfundimos a los niños o a los adultos que requieren más transfusiones, por lo más grave en general, etcétera. Entonces, claramente hay que hacer algún ajuste para poder equiparar la cancha y hacer una comparación justa. Eventualmente, y eso que aquí me llama la atención, seguramente no revisé los autores en particular, pero no sé si habrá algún estadístico metido, porque la verdad es que a pesar de que antiguamente se usaban los métodos de regresión multivariable y todavía se ocupan, es raro que con esta tremenda base de datos no hayan hecho algo un poquito más sofisticado, como un propensity score matching, o hay otros métodos también que en este momento se me fue de la cabeza, bueno, ya se me va a acordar y lo voy a decir, pero como que uno teniendo este N gigante, como que puede hacer mejor pega en ese sentido. Entonces llama mucho la atención. Yo creo que tal vez por eso mismo no está publicado en, no sé, una revista más grande. Como que el análisis estadístico es medio pobre, encuentro yo. O sea, es sencillo, es súper sencillo. En general es para ver asociaciones, pero se podría haber hecho algo un poquito más sofisticado para tratar de compensar esto de hacer comparaciones un poco injustas. Porque básicamente lo que ahí uno trata de ver es avanzar un poco en la segunda parte de la pregunta, ¿no? Si es que efectivamente recibir más transfusiones mata más gente. Y eso no lo pueden responder con este análisis. Es súper sesgado, ¿ya? Eso dígame. Es que eso mismo que acabas de decir, que tal vez a mí, te voy a decir que no me quedaba tan claro. O sea, yo sabía que le faltaban cosas a este análisis. De hecho, es bien pobre el análisis estadístico. Pero si pudiera ilustrarnos un poquito más sobre en el propensity score, ¿cómo habría que haberlo hecho? Porque tú me dices, la multivariable no sirve o es antiguo, por así decirlo. Ese concepto para mí, a pesar de que es antiguo, es nuevo. Entonces, si pudiera explicar un poquito más. Sí, bueno, la gracia del propensity score básicamente es tratar de generar grupos, o el propensity score matching, porque se puede hacer distintas cosas. El matching es generar grupos que sean comparables. Entonces lo que se hace básicamente es crear un modelo, primero, hacer un modelo para ver la probabilidad de recibir la transfusión, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Y ahí podemos ver, no sé, cosas como edad, volemia, gravedad, hematocrito preoperatorio, y uno va metiendo variables. Y hace ese modelo y, por ejemplo, que da un valor de 1 a 10. ¿Ya? Después ordena a los pacientes con ese valor de 1 a 10. O sea, a todos le pone ese valor. Lo ordena a todos. Todos tienen un valor de 1 a 10. Posteriormente a eso, trata de seleccionar dos grupos
que sean distintos en la intervención recibida, es decir, la transfusión, pero que tengan esos valores de propensity score que sean comparables, que sean iguales. ¿Ya? Y una vez que uno tiene esos dos grupos que son comparables, que básicamente lo que hacemos en los estudios prospectivos con la randomización, podemos hacer una comparación un poco más justa. Siempre va a haber un riesgo de sesgo por simplemente ser un trabajo retrospectivo. Las cosas que no medimos no las podemos comparar, ¿cierto? Si no medimos hematocrito preoperatorio, no podemos comparar esa cuestión. Y probablemente, no sé, no sé, hay otras cosas que se escapan. Y eso no pasa con la randomización, que cuando uno lo hace prospectivo. Sí, claro. La randomización tiene la gracia de ser al azar. Uno confía, al menos, aunque puede a veces estar mal randomizado, pero uno como conceptualmente confía que el azar va a ser lo necesario para disponer que esos grupos queden bien equilibrados. No sé si me explico. Totalmente. Y así, una vez que tengo esos dos grupos que eventualmente por sus características basales son comparables, puedo finalmente hacer la comparación real si es que las transfusiones efectivamente o no afectan en el outcome, en este caso sería la mortalidad. Súper. Doctora, me encantaría llegarme, pero tengo que tomar el examen. Sí, ya, muchas luego. gracias, te pasaste. Excelente, gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, Silvana. Vale. Yo. Básicamente, yo creo que estoy de acuerdo con Juan Cristóbal de que es imposible en un trabajo que uno puede determinar asociatividad, determinar cosas causales. Pero uno también tiene otra forma de leerlo. La otra forma de leerlo es que claramente en el tiempo han disminuido las transfusiones en relación al trauma infantil y eso no ha implicado un aumento de la mortalidad a pesar de los índices de score de gravedad se han mantenido en el tiempo. Total. Entonces ahí esa lectura, que no es una lectura causal, pero que sí nos permite decir que hay una relación, que por lo menos dejar de hacer algo no ha impactado, porque finalmente lo que nosotros estamos tratando de hacer es que nuestro paciente no se nos muera y salga con el mejor outcome posible. Y por eso transfundimos a nuestros pacientes. En la práctica, disminuir esa conducta terapéutica no ha impactado en que nuestros pacientes mueran más, ¿ya? Y eso ha sido consistente en el tiempo, ¿ya? Por otro lado, eso también está asociado a un cambio en las conductas que tiene que ver básicamente con evitar la sobrereanimación, ¿ya? La sobrereanimación ha demostrado en diferentes contextos, en contexto de trauma y en contexto de sepsis, ser nociva para nuestros pacientes, ¿ya? Y que las terapias de gestión de sangre, que tienen un concepto teórico o todos estos principios, también se están expresando en por lo menos que nuestros pacientes no se mueran más. No sé si puedo decir que los pacientes se van a morir menos como lo hizo el trabajo, pero sí que restringir la sobrereanimación, tanto en sangre como en fluido, no va a impactar en que mis pacientes se mueran menos. Y eso es súper importante, ¿ya? Otra cosa también que recuerdo cuando estuve en Alemania es que ellos tienen un protocolo nacional de la injuria aguda grave, ¿ya? Y a mí me tocó trabajar en una herramienta que estaban desarrollando para poder dar soporte a los clínicos de urgencia en ir siguiendo los pasos de este protocolo nacional. Ese es otro concepto también que eventualmente puede hacer que conceptos que de repente son difíciles de trasladar, porque 16 años, si bien parece un periodo bastante largo, de repente no es tan largo en términos de cambios de conducta importantes clínicas, ¿ya? Entonces, quizá la existencia de un protocolo de ese tipo a nivel nacional ayuda a que algunos conceptos, como pueden ser evitar la sobrereanimación, evitar la transfusión excesiva, sean más fácilmente adoptados por los clínicos. Así que yo encuentro que hay un valor en el trabajo de todas maneras, ¿ya? Sí, quiero coincidir completamente contigo. Yo creo que el trabajo es tremendamente valioso y hay, porque lo que tú dices que efectivamente en adultos ha estado súper establecido en el último tiempo que la sobrereanimación es nociva. Que yo sepa es uno de los pocos trabajos de lo que yo he revisado, los pocos trabajos grandes de los últimos tiempos, como digo, retrospectivo, porque no queda otra alternativa, que ha demostrado que esto también es real en los niños. Si bien no podemos, como tú dices, sacar conclusiones así absolutamente certeras,
esta tendencia existe, o sea, es así, aquí no hay ninguna duda que las cifras son las que existen y eso por eso que yo le dije a Tito cuando quise presentar el trabajo, es totalmente retrospectivo, pero es de un valor enorme desde el punto de vista clínico para nosotros, para cambiar nuestro switch, que puede ser que los más jóvenes ya lo tengan cambiado, pero los que somos más mayorcitos, este es un tema igual relativamente nuevo que puede ser que en otros ámbitos como la cirugía cardíaca ya cambió, porque hace no sé, 20 años los priming, por ejemplo, las bombas eran con cristaloides o con mucho menos productos sanguíneos, y eso se demostró que al final terminamos transfundiendo mucho más los pacientes, y ahora se hace distinto, se restringe mucho más y los pacientes terminan menos transfundidos. Muchas gracias por tu comentario tan atingente. Quería preguntarle, quería ver si alguien más tiene alguna manita levantada. Yo no veo mucho acá, pero ¿alguno de los pediátricos quiere decirnos algo? ¿Dónde está el manito? Hola Silvana, ¿se puede? Hola. Sí, pues. Oye, ¿Cómo gracias no? por la presentación. Brevemente, yo creo que si bien no seduce este trabajo, pero a uno lo estimula o lo incentiva a buscar cuál es el umbral de hemoglobina para transfundir en pacientes pediátricos. Esto está demostrado, como tú dices ahora, en pacientes con trauma, la disminución de las transfusiones en el tiempo, lo que también se mostró en pacientes en trabajos retrospectivos que venían de la unidad de cuidados intensivos. Y a uno que creo que uno puede sacar, si no lo demuestra este trabajo, es que uno se tiene que preguntar con cuánto vamos a transfundir a cualquier paciente pediátrico que uno cree que necesita una transfusión. ¿Cuál es el umbral que nos vamos a establecer? Y en la discusión ellos lo plantean. Bajo 5 gramos de hemoglobina no hay ninguna discusión. Entre 5 y 7 hay una nebulosa, no está claro. Y probablemente sobre 7 no. Considerando además las patologías adicionales que puede tener un paciente y la edad, es distinto en un recién nacido que en un niño de 5 años. Pero esto también nos lleva a preguntar, como dices tú, se disminuyeron las transfusiones, el por qué se han disminuido hay muchos factores, y uno de esos es preguntarse uno mismo qué umbral me voy a poner yo para transfundir aquí adelante un paciente pediátrico en cualquier contexto. Trasplante hepático, cirugía abdominal más grande, etcétera, etcétera. Eso. Sí, Muchas gracias por la presentación. Una pregunta que uno se hace, y yo creo que todos tenemos nuestro propio algoritmo mental de cuándo transfundir. Pero solamente respecto a lo que tú dices, probablemente recordemos que la transfusión es glóbulos rojos, pero también son las otras transfusiones. Entonces, lo que aparentemente a donde va la tendencia es que en un sangrado masivo, por lo menos, igual que los adultos, esto de ir apuntando hacia los protocolos de transfusión masiva, que son esto de mantener ¿cómo se llaman? Las relaciones normales de la sangre, es decir, no basarse solo en el hematocrito, sino que si tú vas a transfundir glóbulos rojos porque consideras que es apropiado, seguramente ya también es apropiado transfundir plasma fresco congelado, crioprecipitado y o plaquetas, y en eso lo que es todos los últimos estudios, o todas las últimas recomendaciones, las recomendaciones de expertos, los trabajos prospectivos, tanto prospectivo no hay, de nuevo vuelvo a decir, hacen hincapié en que uno tiene que medir más in vivo, por así decirlo. Entonces, se está, y aquí se ha dicho en otras reuniones, se está usando mucho más los test viscoelásticos para determinar no solo el INR, porque el INR se ha visto que es un factor de riesgo para transfusiones, sin duda, para determinar coagulopatía, una INR sobre 1.2, 1.3, que está en muchos índices, en muchos scores como un factor para decir que un paciente está con coagulopatía. Pero yo creo que también lo que ha pasado, y esto es una impresión mía que tiene que ver con un poco con la práctica que uno ve en el área en la que uno trabaja, es que uno está haciendo mucho más consciente de que para que un paciente deje de sangrar tiene que coagular, y para que coagule tiene que tener en la sangre una constitución, por así decirlo, la sangre que lo permita. Es decir, el paciente puede estar con súper buen hematocrito, pero si tiene un sitio sangrado activo y tiene las plaquetas en 10.000, no va a coagular, entonces al final va a terminar más transfundido.
y los contextos son tan distintos. En un paciente anémico o que está sangrando en forma controlada por una cirugía, que por último es controlado, sangra en varias horas, es muy distinto al paciente que sangra bruscamente y en el contexto ya de patología previa. Entonces, es súper difícil de generalizar, pero si yo pudiera decir qué es lo que corresponde, qué es lo que se sugiere o que yo misma hago, es medir mucho más y tratar de mantener relaciones en la sangre que permitan una coagulación apropiada. Un paciente que, de nuevo, un paciente que está sangrando, salvo que sea una herida única, que tú, bueno, sé, una herida penetrante única o algunas heridas penetrantes que se pueden suturar bien, los traumas contusos no van a dejar de sangrar si no tienen buena coagulación. Eso. Muchas gracias. Yo no sé, estamos en el tiempo. ¿Alguien más que tiene alguna acotación que hacer? Yo tenía una, o sea, bueno, tenía relación con lo que decía el doctor Pedemonte, en verdad. Es que Lorenita. a mí igual, sí, es que, o sea, estuvo súper buena el artículo, pero me queda a mí como la duda, porque en el fondo a la estadística no ser tan precisa en el sentido de que, claro, un propensity score hubiese sido súper bueno y en ese mismo sentido hacer un como que deriva de lo mismo, que es el overlap weighting, que se parece mucho como un artículo que yo presenté, por eso lo sé. ¿Ya? Y es que no hay esta comparabilidad o no se hace esta equivalencia entre los pacientes que se solapan entre ellos, no sé cómo explicarlo. Entonces, por ejemplo, obviamente en aquellos que los extremos son bien diferentes entre sí, o sea, un paciente que, claro, que está más grave, obviamente que requiere más transfusión y una terapia más intensa, tiene otro tipo de outcome, pero la duda a mí me queda y que no se hizo ese análisis entre pacientes que sean como comparables entre sí, como que tengan las mismas características, que hayan recibido el mismo tratamiento, y ese análisis faltó para yo saber cómo realmente si existe alguna diferencia, obviamente con el sesgo del estudio que no es un ensayo clínico aleatorizado. Pero al utilizar esta herramienta, yo creo que me habría dado quizá un poco más de información al respecto, como para tener una opinión un poco más, no sé, como no certera, porque necesito otro tipo de estudios, pero que me guíe un poco más. Siento que igual me queda un poco la duda al no tener este análisis y de equiparar un poco o de hacer donde se solapen más los grupos, los pacientes como más iguales en el fondo, qué terapia siguió cada uno. Al no existir esto, a mí todavía me queda la duda como si existe, en base a este estudio, uno en la práctica uno sabe más o menos qué pasa, pero si existe o no esta diferencia. No, sin duda, Pero, tienes toda la razón. ojo que son 16 años de 600 hospitales, donde las bases de datos que están asociadas a los registros clínicos electrónicos no necesariamente van a tener la fiabilidad para poder generar un propensity score, ya que tenga todos los datos. Es una cosa súper importante. Ya lo vamos a ver también cuando empecemos con nosotros, que gran parte de nosotros vamos a estar escribiendo como si fuera un Word en vez de llenar los formularios que corresponden para poder tener información estructurada. Entonces, yo creo que también puede haber un problema en ese sentido, que en realidad los datos, si bien una base de datos súper grande de muchos hospitales, dado que son datos que van a evolucionar en el tiempo, puede que no dé para poder hacer ese propensity score porque no están los datos lo suficiente en todos los grupos. Claro, pero no lo dice, entonces no sé si es que no Sí, se le de todas ocurrió. maneras. De todas Sí. maneras. Los dos tienen razón. Pero- Y yo, perdón, René, quería hacer un énfasis en lo que estás diciendo, que yo creo que por eso una cosa que me interesó de este trabajo es que nosotros vamos a tener una base de datos. Entonces, yo sé que ha habido muchos cerebros trabajando en este tema, pero en el fondo, a nosotros, por ejemplo, cuando partió una base de datos que nosotros usábamos en las Condes, nos decían, ustedes van a poder hacer muchos estudios de aquí. La verdad es que nunca hicimos ningún estudio. Entonces, el tema, pensé que era una base súper buena, decían, no, pero yo nunca me di cuenta que tuviera, por ejemplo, estructurada, que uno pudiera
encontrar datos como estos que me doy cuenta que aquí podían encontrar. Y así todo, tal como la Lorena dice, o como René dice, probablemente los datos no estaban estructurados de una manera tal que pudiera permitir hacer este propósito de score. En todo caso, lo que me dan ganas de escribirle a los autores y preguntarle, a lo mejor le vamos a pedir a alguien que le redacte una carta y les pregunte por qué lo hicieron este estudio estadístico y no un propensity score o alguna otra cosa. Yo creo que podría hacer una pequeña carta al editor y hacer la consulta o hacer notar de que para responder completamente la pregunta se requiere un paso más en términos estadísticos, haciendo notar lo que los datos sirven igual, ¿cachai? ¿Tu alemán es bueno? No, sí, no es necesario escribir en alemán, pero le puedo pedir a mi hija que lo traduzcan. Mi hija lo puede traducir. Así Bien, que pues. Quedas Fond de la Fuente, así ¿cómo se llama eso? Sindicado para reclutado. esto. Reclutado, está reclutado. Ya, creo que Ya, estamos, muchas chicos. gracias.